Perfecto, ya está grabando. De acuerdo, entonces hoy corresponde continuar entonces con el libro de jueces y habíamos quedado perdón, la anterior semana, ¿no es cierto?, en el capítulo 13, precisamente toda la historia del nacimiento de Sansón. Ya habíamos visto algunas cosas interesantes. Ahora, Dios mediante, vamos a avanzar apenas con 2 capítulos, pero que son parte de una sola historia. Que básicamente tiene que ver con el primer matrimonio, si se quiere, intento de matrimonio de Sansón. ¿Sí? Y aquí, dato curioso, por lo general de Sansón se suele conocer mayormente la historia de Sansón y Dalila, pero resulta que Dalila fue la segunda historia amorosa de Sansón. La primera es igual de relevante e incluso hace un paralelo, y ahora que lo veamos, cuando la siguiente semana, Dios permita, leamos lo de Dalila, vamos a ver que básicamente pasó lo mismo. Ya, básicamente pasó lo mismo. Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, lo que quería traerles a colación es que podamos tener en la mente cómo es, cómo es sugerible leer esta historia de Sansón. Y primero, lo que debemos recordar es que Sansón es un recopilatorio, digamos, o una historia que recopila los elementos más importantes de todo el libro de jueces. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan así? Entonces, la anterior semana vimos algunos de esos aspectos, que Barak, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y también hoy no es la excepción. Entonces, lo que les voy a pedir es que cuando leamos esta historia, que vamos a leerla capítulo por capítulo, ya, cuando leamos este capítulo primero, el capítulo 14, lo leamos con esta perspectiva de todo lo que ya leímos en jueces, qué aspectos van llamando la atención, qué aspectos van siendo parecidos, qué aspectos ya son nuevos o cuáles son diferentes, pero especialmente aquellas cosas que veamos semejantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién se anima a ayudarnos con la lectura del capítulo 14 de Jueces? Amén. Gracias, por favor. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y le declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a su mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen más no les declaró que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: Yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me podréis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días.
Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón Ya en me derecho los presencia de él, jueguitos, ¿no? perdón, y lloró. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborrecéis y no me amas, pues no me declaráis del enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondieron, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiere, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Muy bien, gracias, Edita. Entonces, de toda esta historia, ¿qué podemos ver? ¿Qué vemos qué aspectos nos llaman la atención? Especialmente lo que les había preguntado, ¿qué aspectos de esta historia de alguna manera ya hemos visto? ¿Qué les parece? Que hemos visto que cuando la palabra dice desciende, o sea, no se refiere tanto a un lugar, sino más bien también se refiere a que como que su nivel espiritual o más bien, sí, podríamos decir que es un nivel espiritual o su confianza, todo desciende, como que se deja ir en el mundo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Em, Algo que llama la atención es que él al descender a Timar fue por esa mujer que no era del pueblo, es el primer caso de visto que el Señor estaba de acuerdo con que tomara a esa mujer. Ok, perfecto, que tomó una mujer extranjera, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Quién más? Y eso de la miel en el cuerpo de león, no sé qué significa. Y que comieron de la miel y del enjambre de abejas que se produjo en el cuerpo del león muerto. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, no se preocupe. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? ¿Qué más podemos ver en esta historia? La manipulación que hacen las mujeres a los esposos, digo en este caso, Algunas mujeres. algunos. Muy bien, También de hemos acuerdo. visto en otras historias que les quitan a la esposa y, o sea, los engañan, ¿no? Les dan otra. Y ahí, por ejemplo, le dan a la hermana. O sea, le intentan dar como ya habíamos visto que pasó con Jacob. Ajá. Le ofrecen una mujer y total, que hacen todo este banquete y no le terminan dando a ella, sino a otra. Entonces, como que él bajó y también él intentó como traspasar la ley y también él fue como, no sé, como estafado de alguna manera. Eso. Vale. Nada más que aún no llegamos a esa parte, pero está muy bien. Está muy bien. Eso comienza el siguiente capítulo, pero está bien. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que Estevitan o Jime también habían activado el micrófono hace un ratito. Sí, justo la parte donde dice que
que Sansón se había fijado en esta hija de los filisteos, como esta mujer hija de los filisteos, pero que, que esto venía de parte del Señor. Entonces me llama mucho la atención porque es como que fuera contradictorio, ¿no? Como, como diciendo al que vaya en contra de su propia palabra. Entonces eso me llama la atención y no quisiera entenderlo mejor. Vale, perfecto. ¿Quizá alguien más? La manipulación de la mujer hacia Sansón, pero Sansón también se le ve débil y accede. Ujú, perfecto, perfecto. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más por ahí? ¿No? Y que él cede como dijo tu mami, cede a las insistencias. Exactamente, perfecto. Creo que con lo que hemos comentado ahorita, lo que nos han compartido, pues se tiene ya bastante. Entonces, primero, vale la pena que nos enfoquemos, como les decía, esta es una historia diferente a la de Sansón y Dalila, porque, como les digo, la de Dalila, o la historia, el evento con Dalila es como el más conocido, pero no es el único, de hecho es más corto. De hecho, es mucho más corto y aquí hay muchos otros detalles, de elementos, si se quiere, que son bastante importantes. Lo primero que lo notó Natita es precisamente la forma en cómo está redactada. E incluso, si ustedes se fijan, y aquí les quería hacer una pregunta, ¿ustedes han visto una película que sea considerada mala? ¿Ya? ¿Han visto alguna película así que digan, no, pésima, pésima? ¿O han visto una película que sea buena, muy, muy buena, que les haya gustado, etcétera, etcétera, etcétera? Una de las razones por las que una película o una historia en general puede gustar o no es por algo que se llama el guión. ¿Cierto? Es por algo que precisamente se tiene que ver con el cómo se cuenta la historia. O sea, si por ejemplo me dice que la historia me va a contar que, no sé, que es una persona, no sé, que va a causar no sé, que va a salvar a alguien en un edificio, ya desde antes me tuvo que decir que entró al edificio, cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Y esta historia, si ustedes le ven después con perspectiva de literatura, se van a dar cuenta que este capítulo y el otro están construidos de una manera perfecta, que todos los detalles que nos dan no son aleatorios, sino que son necesarios e importantísimos para comprender la trama, para comprender lo que está pasando. Y en ese sentido, en la primera palabra con la que comienza esto es Bayeret, ¿no? Que es y descendió. Como bien lo notó Natita, es muy similar a la palabra o esta misma frase que aparece allá cuando Judá desciende y se aparta de sus hermanos, de su papá Jacob, y pasa lo de Judá y Tamar, porque descendió. Y aquí es algo muy interesante, que cuando la Biblia utiliza este verbo, el descendió, se refiere en los dos aspectos, tanto literalmente porque donde Sansón vivía era una zona montañosa más alta, a donde vivían estas personas de Timnat era una zona más baja, así que literalmente descendió y además, como decía Natita, espiritualmente también descendió. Así que desde ya, uno de los puntos importantes de esta historia es que vean, que notemos las veces que aparece esto de y descendió o y subió, porque también va a haber momentos, especialmente en el otro capítulo, en el siguiente, cuando Sansón suba, cuando Sansón haga un ascenso, ¿sí? Ahora bien, entonces aquí estamos viendo un descenso de Sansón. Y la anterior semana habíamos visto que Sansón era como el prototipo de algo que va a salir todo bien, ¿no es cierto? Hijo, como se suele decir, de promesa, dio un milagro, además nazareo, ¿qué más se le podía pedir? ¿Qué más se podía pedir de alguien que sea el liberador de Israel? ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa aquí? Y pregunta, y esto es una pregunta muy importante, ¿cuál es el mal o digamos la falla, el error que cometió Israel y que desencadenó todo el libro de jueces, toda esa situación? ¿Qué fue? Sí, apartarse del Señor en general, pero en específico, ¿qué? O sea, pecar en general, sí, pero ¿qué? Permitir que haya naciones extranjeras de ahí donde, en el territorio, ¿Qué más? Más específico. pues com- Perder su identidad. comenzar a convivir, ¿Cómo? permitir la convivencia junto a esas naciones. Más que convivencia. Como que adoptaron esas tradiciones y perdieron su identidad. ¿Cómo? Pero ¿cómo pasó? ¿A través de qué? Por el tema religioso, pensar que los cultos de los paganos
eran como hacer el culto a Dios, o sea, De acuerdo, adoptar esas de acuerdo. costumbres como sirviendo al Dios que servían sus padres. Muy bien, pero ¿mediante qué? ¿Qué facilitó eso? Se mezclaron. Normalizar todo. Las mujeres, perdón, Juntarse Por con ahí, mujeres. por ahí. Y en términos sencillos, ¿qué es eso de juntarse con mujeres? Siguieron a los dioses de ellos, Fornicaron, la idolatría. No, casarse. Se casaron. Ajá. Ah, Exactamente. Se casaban. Sí, fíjense ustedes, el matrimonio con extranjeras fue lo que detonó todo el escenario de jueces. ¿De acuerdo? Ese hecho fue lo que significó que se facilite el tema de todo lo demás, ¿no? El tema de no distinguir quién es quién, de ir confundiéndose, de todo lo demás, de que desembocó ya en la adoración a otras cosas y ellos pensando que estaban bien. Todo comenzó por el amor. Y si se quiere, aquí Sansón vamos a ver que no le mueve el amor. ¿Qué le mueve a Sansón? ¿Qué creen ustedes? El gusto, lo ¿El que le gusto de qué? agrada, ¿Pero lo de que le qué? agrada. ¿Qué le agrada? Le agradaba, dice. Exterior. ¿Pero qué? Su exterior. ¿Pero La qué? belleza, La bella. lo Sí. físico. Pero quiero decir, es solamente un, ay, qué bonito, me encanta contemplar cuán hermosa es una boda. Ok, Relaciones. ¿No? exacto. Lo que le movía a Sansón era su ámbito sexual, ¿ya? Que eso es lo que está detrás del matrimonio con extranjeras, si se quiere. Porque, digamos así, es un momento en el que las personas, hombres y mujeres, vale la pena decirlo, abandonan la parte santa, racional, si se quiere, por su instinto básico, por un instinto primario, ¿ya? Por un instinto que todas las personas tenemos, ya que todas las personas tienen en mayor o menor medida, pero que al no estar las prioridades, como hablábamos ayer, en orden, pues salta esa parte. ¿De acuerdo? Entonces Sansón, vamos a ver que tiene eso muy, muy fuerte. En él se ve muy, muy fuerte. Y desde ya les quiero comentar una cosa, o más bien dicho, les voy a preguntar, les voy a plantear esta pregunta, que lo vayamos respondiendo al final. Y al final de este capítulo, o tal vez del siguiente, lo vamos a poder responder. Pero pregunta, solo no respondan ahorita, pensemos. Preámbulo de la pregunta es, muchas ocasiones hemos visto que los personajes bíblicos pueden tener una cierta semejanza con o con el Señor o con alguna otra cosa, ¿no es cierto? Y hemos tendido por un buen tiempo, digamos, y está bien, ¿no es cierto?, a buscarle, como se suele decir, a buscarle a Mashiach en todo lado donde se pueda. Pero la pregunta es, ¿y aquí también se podrá? Y la otra pregunta que tiene que ver con lo mismo es, ¿a quién representa Sansón en su historia? ¿Ya? ¿Representa al Señor o a alguien más? ¿Ya? Y si es alguien más, ¿a quién? ¿De acuerdo? Eso pensémoslo mientras vamos leyendo. Ahora, estructuralmente este capítulo 4 tiene 5 partes, ¿ya? Que están formadas de la siguiente manera, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver. La pizarrita. ¿Sí? Perfecto, entonces ahí estamos. Entonces, vamos a ver. La primera parte, entonces, el Jueces capítulo 14, ¿cierto? Tiene 5 partes. La primera parte está del versículo 1 al versículo 4, ¿ya? La segunda parte está del 5 al 9, ¿de acuerdo? La tercera parte está del 10 al 14, ¿sí? Al 14. Y la tercera parte está del, eh, del 15 al 18, del 15 al 18, y la última está del 19 al 20. Imaginen que ese es un 2. ¿Ya? Del 19 al 20. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes. Esta es la estructura, digamos así, temática, si se quiere. ¿Ya? Ahora, tomémonos un minutito para responder esto. Si quisiéramos ponerle un título a cada una de las cosas o algún aspecto general de lo que va, de lo que trata en estos pasajes, en estas subsecciones, si se quiere, del capítulo, en estas secciones del capítulo, ¿de qué habla del 1 al 4?
Del gusto que él tiene por esa mujer filistea. Exactamente, de Sansón buscando mujer, ¿cierto? De la esposa, digamos, buscando una mujer. Muy bien, pongámosle la M como para ponerle así. El 5 al 9, ¿de qué se trata? Que va al pedido, en que va a tomarla. ¿Ok? ¿Y algo más? Mata al león. Exactamente, Sansón demuestra su fuerza, Ah, sí. ¿no es cierto? Con el Ujú. león, ¿de acuerdo? En el 10 y el 14, ¿qué pasa? Propone el enigma. Muy bien, el enigma suena raro, eh, acertijo, la ¿no es cierto? adivinancia. La adivinancia. Adivinanza, exacto, el acertijo, muy bien. Gracias. Y Adivina. del, la adivinanza, muy bien. Del 15 al 18, ¿qué pasa? Como la manipulación de la mujer para que le revele Ah, la secreta. fíjense usted. Exacto, vuelve a aparecer el tema de la mujer de Sansón. Y del 19 al 20, La El fuerza, Sansón otra vez. prepara otra el vez la A espíritu fuerza. del verla. Señor. Exactamente, muy bien, ya estamos despiertos. Exacto, una vez más la fuerza de Sansón. Fíjense ustedes, esta forma de construir las historias es una muy ingeniosa, ¿ya? Es una muy ingeniosa que precisamente demuestra que esta historia fue construida. Se fue construida, digamos, seguramente a partir de los hechos de Sansón, pero la forma en cómo fue redactada está hecha no solo para que se tome como una mera historia, sino para que la podamos aprovechar de otras maneras. En este caso, así, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes. A la vez, hay algunas subramas que van pasando. Porque aquí, ¿cuál es la historia? Sansón va a pedir la mano de la mujer extranjera, los papás en un principio se rehusan, pero terminan cediendo. En el camino se encuentra con un león, fíjense que es un montón de cosas. En el camino se encuentra con un león, le gana, después va a ver el cadáver, hay un enjambre, digamos, de abejas, un panal, come miel, le da a los papás, regresa, ¿cómo se dice? Auspicia una fiesta de 7 días, en la fiesta les da el acertijo, después como no pueden resolverle, que digamos, le coaccionan a la mujer para que Sansón le diga la respuesta, Sansón termina cediendo ante los lloros, ¿no es cierto? Ellos ganan y Sansón termina ejecutando una venganza, ¿de acuerdo? Esta historia, fíjense ustedes que si quisiéramos extraer así principios teológicos, como que es muy complicado hacer, pero sí se extrae algunas cosas. Con esto aquí vemos una cosa. ¿Cuál es el énfasis de todo? ¿Cuál es el centro de esta cuestión? Precisamente, o a dónde apunta todo, es a esto, fíjense. ¿A dónde apunta toda la historia de Sansón? A la propuesta del acertijo. Por lo siguiente, ¿qué pasa? ¿Por qué Sansón? Y lo hago así a propósito para que después veamos cómo es que, comprendiendo en este caso, o sea, no yendo desde el principio, sino en este caso yendo desde la mitad, se resuelven los otros asuntos. ¿Ya? ¿Por qué Sansón declara esto? O sea, les dice esto. ¿En qué calidad, qué estaría pasando por su cabeza? ¿Qué creen ustedes? ¿O en qué calidad una persona tiene que estar para decirles, vengan, les doy un acertijo que imposible que lo adivinen, que lo resuelvan? Sansón estaba prevenido porque no eran de fiar los filisteos, entonces él estaba como atento. ¿Atento o confiado? Él estaba como confiando que no lo olvidan. Mi esposa dice que estaba más confiado. Natita dice que estaba más precauteloso. ¿Cómo le ven ustedes aquí a Sansón? ¿Le ven como una persona cauta o le ven como alguien no cauto, de alguna otra manera? ¿Qué creen ustedes? Él estaba confiado del acertijo, de que nadie iba a poder, de que nadie iba a poder resolverlo, pero yo creo que también estaba prevenido que así los tenía como entretenidos en eso y no podían como lastimarlo, pienso yo. Vale, de acuerdo. También se puede decir que estaba buscando protagonismo para tomar ocasión, como luego va a decir, ¿no? Para la guerra contra los filisteos. ¿Ah?
Pero fíjense que aquí Sansón es todo menos estratégico, ¿ya? No es estratégico, Sansón es muy primario, si se quiere decir. Sansón quiere casarse y quiere casarse con la que él quiere. Y dado que el antecedente es que mata el león fíjense ustedes que aparentemente, o sea, lo que debe entender la historia es que hasta ese momento no estaba o sea, no era evidente su fuerza. Y a partir de que le gana al león joven, porque es un león joven que el que le gana, él se siente invencible, digamos así. Y por eso les dice, además, que está yendo ya a pasar a un segundo, digamos, escalón de madurez o de importancia en esa sociedad, porque estar casado era una importancia, era digamos, un logro, ¿no es cierto? Dado que estaba pasando eso, se sentía Superman, por así decirlo. Y en esa confianza, o sea, en esa confianza, pero mal plan, quiero decir, en ese, ¿cómo sería? En ese sobrarse, en ese sobrarse, como decimos nosotros, estaba sobrado. En ese sobrado le dice, vengan, les planteo un acertijo. Y si ustedes quieren, porque fíjense, ¿dónde se nota que estaba sobrado, que estaba súper confiado? Porque le dice, y si ustedes me adivinan, yo les doy les doy 2 vestidos a cada uno. Y si ustedes pierden, me dan un vestido, 2 vestidos cada uno de ustedes. En realidad, fíjense ustedes que esa forma de plantear los acertijos es muy tramposa. Es desde alguien que está súper, pero recontra confiado y sobrado, digamos. Porque fíjense, si es que él perdía, digamos, si es que él ganaba, no merecía un perjuicio enorme para los otros. ¿Se me explico? O sea, no le estaba pidiendo 30 vestidos a cada uno. Le estaba pidiendo 2 a cada uno. En última, si es que él ganaba, pero perjudicando poco a los otros. Lo vemos. Y en cambio, si es que él perdía, el perjuicio era mayor para él. Y los otros ganaban de manera proporcional. Así que en eso se nota ahí que Sansón estaba súper mega confiado, sobrado, mal plan. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué todo esto? Por la fuerza. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, todo lo que desata esto es la fuerza. Ahora, fíjense ustedes. Es interesante que cuando Sansón utiliza su fuerza, ¿en virtud de qué? ¿Qué es lo que, o quién, digamos así, o qué es lo que faculta a Sansón para ser fuerte, para vencer a León, matar a estas 30 personas? ¿Qué es lo que activa, digamos así, o qué es lo que actúa en él, digamos? Fíjense en la parte. ¿Qué es lo que actúa? Ya con el diurético. El Ruach del Señor. El Ruach del Señor, precisamente. El Ruach del Señor es lo que anuncia, es lo que le permite ser fuerte, ¿no es cierto? Lo que le da su fuerza como tal. Y eso lo dice tanto en el versículo 6 como en el 19. Y en virtud de que el Espíritu del Señor viene sobre él, logra despellejar, digamos, desbaratar al león y matar a la final a estas 30 personas de acá, ¿no es cierto? A los 30 hombres. De acuerdo. Pero fíjense ustedes, ¿qué es el antecedente de esa fuerza? ¿Cuál es el antecedente de esta fuerza? Aquí en el esquema. De cada uno de los lugares, de los El momentos. deseo de casarse. El deseo sexual. Digámoslo como es. Fíjense ustedes. Lo que en Sansón detona su fuerza, ¿no es cierto? No es sino su deseo sexual, su concupiscencia. Fíjense ustedes. Y esto todavía es más extraño. ¿Qué les parece a ustedes? Sansón está todo lujurioso, todo concupiscente ahí, ¿no es cierto? Y de pronto se mete en algún aprieto por su concupiscencia y el Señor viene en esos asuntos, en esa circunstancia viene el Señor, le da de su poder y hace maravillas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lógico eso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes con esta forma de actuar? Sí, sí tiene un poco de lógica porque era como de parte del Señor.
para que él eligiera a esta mujer de Timat, porque era con el aval del Señor que permitió que él se allegara a esta mujer, porque los filisteos dominaban sobre Israel. Y como que el Señor tenía más bien la estrategia de usar a Sansón para eh, por Israel. Ujú, precisamente, exactamente, no lo pude haber dicho mejor, Edith. Lo que aquí vemos es algo que nosotros nos debe haber ya detonado o haber sonado en la cabeza cuando lo estuvimos leyendo. ¿Ustedes se acuerdan allá de ese versículo del apóstol Pablo que dice, me glorío en mi debilidad? ¿Dónde está eso? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte de Génesis está eso? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, está en la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis, ¿no es cierto? Por ahí está. Ajá. ¿En dónde está? Está en 2 Corintios 12:9. 12:9. 12:9. Ahora, fíjense ustedes, vamos desde el 6 y tengan en mente la historia de Sansón, esto que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve hoy u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del enemigo que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense ustedes, esto nosotros ocasionalmente o normalmente lo solemos aprender a la manera de Pablo. O sea, perseguir o sufrir por causa del evangelio, ¿no es cierto? Por cuanto estamos predicando, somos cristianos, etcétera, nos viene una persecución, alguna cosa así, entonces, se justifica, digamos, de alguna manera el sufrimiento, y Dios nos da fuerza, etcétera. Pero, en realidad, o más bien lo que debemos de entenderlo es que no, las debilidades no son estas cosas, sino las concupiscencias o las cargas que uno puede seguir teniendo como humano, aquellas contra las que cada uno de nosotros lucha. Y vale la pena decirlo, cada uno de nosotros tenemos una o algunas, digamos así. Por ejemplo, Sansón. Y ojo, que aquí no estamos hablando de si Sansón es salvo o no es salvo, porque Sansón fue salvo. Dios le salvó a él. Se le recuerda incluso como uno de los ejecutores de la fidelidad en Hebreos 11. Así que el asunto aquí no es de si es salvo o no es salvo. Dios decidió salvarlo. Aquí el asunto, y fíjense ustedes, la historia de Sansón es precisamente porque Sansón, y aquí les pregunto, ¿a quién representa Sansón en esta historia? ¿Representa al Señor o a quién representa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí lo vamos viendo. Yo pienso que representa al pueblo. Muy bien, perfecto, perfectísimo. Sansón aquí y en toda su historia no representa al Señor, representa al pueblo. Porque fíjense, Sansón cae en el pecado del que se le acusa a todo el pueblo, de casarse con otra, de lo que tanto Josué les anunció, les previnió, les dijo, por Dios, no, no lo hagan. Se mandó todo ese discurso, ¿se acuerdan que lo analizamos en su momento en Josué 23 y todo lo demás? Que no lo hagan, que sean firmes, que perseveren y todo lo demás. Y resulta que el último juez, porque Sansón es el último juez, termina cayendo en lo mismo. Así que Sansón en realidad es un tipo del pueblo, no del Mesías. Es un tipo del pueblo que va a ejemplificar todo el periodo de jueces. Si lo vemos. Entonces, fíjense, tiene todas las características.
tiene todas las características, tiene el tema este de ser, digamos, tener o ser proclive al tema de caer con las mujeres, de buscar incluso procurar un matrimonio con una mujer extranjera, y que cuando en ese estado de pecado, ¿no es cierto?, en ese estado de estar equivocado, requiere ayuda, digamos, el Señor no se la niega, el Señor le ayuda, el Señor le da su fuerza. Y la consecuencia de eso es que el pueblo, Sansón en este caso, se confía, se olvida otra vez del Señor, vuelve otra vez a lo mismo y el Señor le tiene que otra vez salvar. ¿Sí nos damos cuenta? Es eso lo que relata aquí la historia de Sansón. Es un ejemplo, es una, ¿qué se dice? Es una, se me va la palabra. Bueno, pero es un ejemplo del pueblo, es una representación del pueblo. Sansón es eso, ¿de acuerdo? Porque si lo vemos un poquito desde antes, ¿no es cierto? Sansón era el prototipo de líder, de gente escogida y todo lo demás. Pero fíjense cuánto se equivoca, y todo por el pecado que se denuncia a lo largo de todo el libro de Jueces. ¿Lo vemos? Entonces fíjense ustedes, ahora, hasta ahí digamos esta parte un poco alegórica, así viéndole como desde una perspectiva estructural, digamos, de la historia, de todo esto y demás, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a los detalles ya de la historia. Fíjense ustedes, cambiando un poco, ¿no es cierto? No sé si a ustedes también se les mueve cuando yo muevo, pero voy a comenzar a subir un poquito más abajo, ¿ya? En la primera parte, Josué, perdón, sí, una preguntita. sí, Podríamos también decir entre la representación entre Isaac y Esaú. O sea, Esaú también se movió por lo mismo, despreció por las mujeres filisteas y todo, por las mujeres extranjeras. sí puede ser, en algún sentido, sola que con Esaú no se le concede tanto este estatus de ser pueblo en su momento, sino más bien ser el que persigue, o sea, es un antagonista total. Aquí más lo que se ve es que representa al pueblo, a la característica, digamos, o la situación, si se quiere, espiritual del pueblo en ese momento, de todo el momento de jueces, en la época de los jueces. Ya, Sí, esto más bien diría yo. sí, está bien. Sí, gracias, Josué. Sí, está bien. Con gusto, Marlenita, de acuerdo. Ahora, fíjense ustedes, yo voy a comenzar a escribir un poquito abajo de lo que ya está escrito. Creo que tal vez si yo muevo no se mueve en general a todos, así que de pronto puedan mover su pantallita para abajo, ¿ya? Ahora, en la primera parte, esta que es del versículo 1 al 4, ¿de acuerdo? Acordémonos, Sansón era una persona que era nazareo, ¿no es cierto? Tenía un naziriato sobre sí. ¿Qué implicaba eso? Que no tenía que cortarse el pelo, no tenía que tomar bebidas alcohólicas, vino, sidra, cerveza, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Y no tenía que tocar cosas inmundas. Pregunta, ¿cuántas de esas va quebrantando ya en esta, cuántas ha quebrantado en esta historia? Y además también en la Torá dice que no tiene que acercarse a cadáveres, no tiene que acercarse a muertos. ¿Cuántas de esas ha quebrantado ya? Ah, ya dos, ¿Cuáles? porque obvio en el banquete debió tomar vino porque era el banquete en su honor. Exactamente. Muy bien. Y cuando mató al león, A León vuelve a ver el cadáver y todavía se vuelve a ver acerca al el cadáver cadáver, y lo exacto, toca. y lo topa, y además no solo eso, come de la miel que estaba en el cadáver de un león, ¿ya? Y no solo eso, le da a los Le papás, da a la mamá, a los papás. ¿de acuerdo? Entonces fíjense que es todo, o sea, todo mal, todo mal con Sansón. Así que si se quiere, y volvemos a lo de arriba, pues es la misma cuestión del pueblo. O sea, que hace todo lo que no debería hacer, o sea, todo lo que se esperaría del pueblo que tendría que hacer, no lo cumple. Por nada del mundo Sansón lo cumple, ¿de acuerdo? Ahora, si volvemos ahora ya un poco más a la historia, resulta que también, y se acuerdan que les habíamos comentado de Sansón la anterior semana, que la historia de Sansón tiene también un trasfondo familiar muy fuerte. Y resulta que aquí se queda muy claro eso. Y que, digamos, en el fondo del asunto de este tema de casarse con mujeres extranjeras, el asunto de todo aquello, en el fondo está una familia que no tuvo buen fundamento cristiano bíblico. Porque fíjense ustedes, aquí los papás terminan quedando en segundo plano. Uno siempre se pregunta cuando lee, ¿dónde quedó la mamá? Que tenía esa formación un poco más fuerte que la del papá en cuanto a conocer al Señor y todo lo demás. Porque aquí parece que Sansón se impone y los papás no le son estorbo, no le son estorbo a Sansón precisamente.
Porque fíjense cómo dice, ¿no? Sansón desciende, ve a una mujer de las hijas de los filisteos, y aquí dato curioso también. ¿Se acuerdan ustedes que la anterior semana veíamos que no hay nombre de la mamá de Sansón? Aquí se hace un símil con la mamá de Sansón, porque esta mujer tampoco tiene nombre, ¿ya? Tampoco tiene nombre, es una mujer de las hijas de los filisteos. Después, solamente se le conoce como su esposa o su mujer, pero no tiene nombre. Así que aquí se hace un paralelismo de antonimia, como se llama. O sea, son dos cosas semejantes, pero que cada una gira para lo contrario, va para el otro lado. La mamá de Sansón era un prototipo de una mujer piadosa, fiel, convencida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, en cambio, esta mujer es todo lo contrario. ¿Cómo partimos de eso? Porque tampoco tienen nombre. Una mujer de las hijas de las hijas de los filisteos. La mujer de Timnat. ¿Cierto? Fíjense cuánta diferencia, cuál contraria, digamos, es a la mamá de Sansón. Punto 1. Punto 2. La relación familiar que tiene Sansón con sus papás es de lo más deplorable. Y lo que se evidencia aquí es una falta de comunicación tenaz. La primera, porque Sansón no consulta a sus papás, les impone. Fíjense ustedes incluso cómo dicen, ¿no? Rubio lo declaró a sus padres, a su papá y a su mamá, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer, ¿ya? Pero eso a una mujer está en un artículo definido, se debería decir en realidad a esta mujer, ¿ya? A esta mujer de las hijas de los filisteos, y no les dice, les ruego que la tomen por mí. En realidad les dice, tómenla para mí por esposa. O sea, le está imponiendo, no pido. ¿Ya? Los papás en un principio le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo que vayas tú a tomar a mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, lo que le están diciendo es, oye, no son pueblo, todo lo que sabemos de acá. Sin embargo, Sansón dice, tómame, fíjate, tómame esta por mujer. ¿De acuerdo? Porque ella, y aquí hay otra cosa, en la Reina Valera ponen, ella me agrada. Ahí no dice así, porque cualquiera diría, no sé, se enamoró Sansón. No dice así. Y lo que le dice a Sansón, la razón por la que la escoge, es lo que detona también que sea un símil del pueblo, porque dice, ella es recta a mis ojos. Fíjense ustedes. Y lo que decía durante todo el libro de Jueces es que el pueblo hacía lo que les parecía recto a sus ojos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí hay otra semejanza de Sansón siendo el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel representado en Sansón, al decir, no, es que no me importa nada porque es que esto es recto a mis ojos. Ella es recta a mis ojos. Entonces, lo que significa es que Sansón tenía las cosas distorsionadas. Y, como decíamos, se dejó llevar por su instinto. ¿Ya? Por su instinto. Ahora bien, y lo que decíamos, dice, pero sus padres no sabían tal. Ahora, decíamos que también en esta relación familiar que tiene Sansón se encuentra que no tiene una muda comunicación. Y esto es algo importante ya para los papás y cónyuges y todo lo demás, y que se habla mucho, ¿no es cierto? Pero es importante ponerlo sobre la mesa. Y es lo siguiente, el éxito de una familia luego de estudiar la palabra y todo lo demás es que hay una comunicación efectiva. Es que hay una comunicación, ¿de acuerdo? Porque fíjense ustedes, si no recordemos en nuestras familias mismos, digamos, que seguramente lo hemos visto, ¿no? Con mucho, incluso dolor y reflexión, quiero decirlo, ¿no? ¿Cuántos errores, cuántas cosas se hubieran podido evitar si se hubiera conversado antes? ¿De acuerdo? Aquí, ¿cómo vemos que Sansón 3 veces no se comunica con sus papás? Hay 3 ocasiones en las que Sansón no se comunica. Les digo la primera. La primera, en que cuando van bajando a Timnat, él se aparta y no les cuenta que mató a León. ¿Ya? O sea, imagínense, o sea, Dios actúa en él, que sería una noticia de, oye, Dios, papás, Dios actuó sobre mí, etcétera, ¿no? Simplemente se lo calla. No hay comunicación ahí con los papás. Segundo, cuando al otro día o después va a ver el cadáver, coge la miel y les da a ellos, tampoco les cuenta. Solamente les da miel. ¿De acuerdo? Y lo tercero, se intuye que cuando la mujer le dice, dime la solución, el Sansón le dice, ni a mis papás les he dicho. Entonces hay 3 momentos en donde Sansón demuestra que no tenía una buena relación comunicativa con sus papás. Lo que ahí se extrae, ¿qué es? Vean, el éxito para una familia saludable es que sea comunicativo, es que se comuniquen, que puedan conversar tranquilamente de todo.
cuánto más, o sea, cuánto más, imagínense ustedes, cuánto más que se cree el ambiente adecuado, como se llama ahora, que está de moda decir esto, ¿no? Que se cree un ambiente de confianza, un ambiente seguro en el que se pueda hablar de esto, en el que se puede hablar de cuando un chico, una chica se sienta enamorado de otro. ¿Me explico? ¿Cuántos problemas no se hubieran evitado si es que si hubiéramos tenido en los hogares un ambiente de comunicación sano, seguro, en donde lo primero que se diga no sea un reproche? ¿Me explico? ¿Sí? En donde no hay un reproche, no hay un castigo por lo que la persona pueda sentir o desear, digamos, aunque sea que esté mal, pero que cuente. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, la historia de Sansón, a la vez que nos habla del pueblo y todo lo demás, nos vuelve a la tierra, a nuestro entorno familiar más cercano, en el que debemos tener una cultura de comunicación, ¿sí? Una cultura de comunicación. Ya les digo, y eso comienza con el ejemplo precisamente de los padres. Si los padres no conversan entre sí, ¿qué podemos esperar que confíen en los hijos? ¿Sí? O entre hermanos, etcétera. ¿De acuerdo? Lo más bonito, lo ideal, lo bíblico, si ustedes quieren, es que la familia sea un espacio seguro donde uno pueda contar las cosas que uno siente, las cosas que uno le pasan. Porque si no, va a ir a contar lo mismo en otro lado y ahí se complica. ¿Ya? O por otro lado, como a Sansón, no contó a nadie y fíjense cómo fue a dar. ¿De acuerdo? Sansón parece ser hijo único. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aquí se ve muy fuerte también es un tema familiar potente, que se ve que es el trasfondo de todos los males de Israel. Es un hogar disfuncional. ¿Ya? Un hogar en el que no se conversa, en el que no se puede confiar. Que fíjense que es muy fuerte. O sea, que yo no puedo decirle a mi papá o a mi mamá, oye, me gusta fulanito, o sea, me está gustando. ¿No? ¿Será que opinas? ¿Ya? Y que de pronto lo que se hace, incluso por el entorno, o sea, fíjense ustedes que eso marca todo un montón de cosas, ¿ya? O sea, deberíamos, y lo que digamos así, deberían nuestras familias, nuestros hogares cristianos, ser un lugar seguro en el que nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes, estén en la seguridad, en la confianza, digamos, en la protección incluso, de decir todo lo que sienten y que no lo hagan afuera. Debería ser. Para eso se necesita mucha madurez de los papás, mucho, mucho cuidado. No es nomás así de decir, güey, cuéntame. ¿No? O sea, debe darse de una manera orgánica, de una manera fluida. Esto, como les digo, no es fácil, no es para nada fácil. Y tal vez a algunos ya nos llegó tarde. Pero no está por demás que debemos recordar cómo debe ser. Cómo debe ser. Y que al menos estos aspectos que involucran el futuro nuestro, eventualmente hijos, etcétera, sí, nos damos cuenta, ¿cierto? Eso debe conversarse en un ambiente seguro y sin tapujos, sin temas así sin vergüenza, sin cosas de que, ay, no, es que son cosas delicadas, ahí. O sea, no, por Dios, la Biblia habla de cosas más crudas todavía y sin vergüenza, ¿ya? O sea, hay que tomarlo con la madurez del caso y todo lo más y conversar de estas cosas. Así que si podemos aprender algo más de Sansón, además de ser un pueblo y todo lo demás, es que precisamente no seamos como Sansón ni su familia, en el sentido de hay que conversar, es bueno conversar, poco a poco. Ahora, si es que en la casa no hay esa práctica, no hay que comenzar forzando las cosas. A ver, ven, siéntate y conversa. No, tienen que irse dando las cosas de forma orgánica, de forma poco a poco, abrir poco a poco la boca, hacer un proceso para que haya confianza, especialmente si no se tuvo. Ahora, si se tiene, estupendo, sigan así. Pero si es que no se tiene, es bueno que se hable temas de todo en familia, que se hable de temas de todo, de deportes, de política, de lo que sea, de la Biblia, de los sentimientos, que es importante hablar de eso. ¿Ya? Fíjense ustedes que hablando de eso, una amiga del trabajo decía, ¿no? Yo le amo a mi terapeuta, decía, le amo a mi terapeuta porque recién a sus 30 y tanto de años, ya mamá y todo, dice, recién pude perdonarle a mis papás y supe que mucho de lo que yo soy es porque mis papás sin querer me afectaron. Y eso, imagínense, cuesta y le costó plata y todo lo demás y tal, ¿ya? Y es cierto, y es cierto.
Fíjense ustedes, y aunque no lo crean, digamos, mucho de lo que nosotros somos, por no decir todo, en buena parte de lo que nosotros somos es consecuencia de los papás, de nuestros padres, de sus aciertos, de sus desaciertos. ¿Ya? Así que si queremos que nuestros hijos realmente sean, como se diría, buenos ciudadanos y más que nada buenos hijos del Señor y todo lo demás, o sea, buenos cristianos, como se dice, lo que debemos procurar es ser nosotros primero eso y segundo, en lo que estamos hablando ahorita, procurar un ambiente seguro, un ambiente de confianza, en donde los hijos puedan refugiarse, puedan estar seguros, donde la esposa y el esposo puedan estar seguros. Eso es lo que procura. Y eso no hubo aquí con Sansón. Sansón fue, imagínense, imagínense lo que es que mi hijo se vaya y regrese con, quiero que me tomes a este, y no estoy preguntando, estoy pidiendo permiso. Y el papá todavía dice, bueno, ya está. Claro, le dice, bueno, sí, se interpone un poco, pero a la final termina cediendo. Y después, cuando salen, cuando bajan, se ve que no bajan juntos, o al menos no todo el tiempo. O sea, Sansón era muy independiente. Sí, era muy independiente. Digamos así, muy suelto, por así decirlo. Fíjense ustedes, o sea, todas las lecciones que nos va dando, ¿ya? Y esto de que suelto a Sansón da para hablar un montón de cosas, de crianza y todo lo demás, pero el asunto es que hay que ser sabios al momento de tener guagua, de crear un ambiente en el que los hijos no se sientan esclavos, ni que uno mismo se siente esclavo, ¿ya? Fíjense de eso. Ahora, si volvemos a la historia, dice, fíjense ustedes que Sansón incluso se pone en peligro, ¿no? Porque en el 5 dice que desciende y llegaron a las viñas de Timnat, ¿no es cierto? Desciende y llega a las viñas de Timnat y resulta que él no podía tomar vino, pues, y está ahí en las viñas junto a las uvas y todo lo demás, se pone ahí en plena tentación, ¿no es cierto? Segundo, que va y como ya lo veíamos, ¿no? Despedaza al león y todo lo demás. Ahora, dice, fíjense en el 7, una vez más, ¿no? Dice que él desciende, habla a la mujer, él habla a la mujer y fue recta a sus ojos, ¿no es cierto? Y dice que vuelve, ahora, vuelve el tema del cadáver de león y todo aquello, pues es eso. Eso demuestra que Sansón no estaba en sus cabales, digamos, no estaba consciente de todo lo que tenía que hacer como nazareo. Porque él, si hubiera sabido, sabía que no tenía que acercarse a un cadáver. Y menos tomar una comida de ahí y dársela a los papás. Eso no se hace. Entonces, digamos, si quieren un sentido muy práctico, es el tema de la inconsciencia de Sansón, ¿ya? Que eso pudo haberse originado por un descontrol en el hogar, por así decirlo. Los papás no le incluyeron. Exacto, sus papás no fueron lo suficientemente estorbosos, porque acuérdense que el mandamiento da a los papás de estorben a los hijos. Y eso no dice mientras sea chiquitos. Estorben a los hijos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto del versículo 10 que dice, viene el padre, ¿no es cierto? Tal, y Sansón hace ahí un banquete. La palabra banquete a nosotros nos refiere a comida, ¿no es cierto? Parece que banquete es más bien el montón de comida, pero la raíz de la palabra tiene más bien que ver con bebida. Así que si se quiere, era una fiesta más dedicada a las bebidas alcohólicas, como bien lo decía Nat, considerando que además los filisteos eran productores de cerveza. Entonces, tranquilamente ahí tenía Sansón y seguramente si él mismo era el organizador de eso, se puede colegir que tranquilamente estuvo en contacto con eso. O sea, otra de las prohibiciones que Sansón tenía, la incumple, ¿no es cierto? Y aquí cuando dice en el versículo 10 que dice, porque así solían hacer los jóvenes, ahí no es los jóvenes, ahí es más bien los novios, por decir así, decirlo, o sea, los prometidos, por decirlo, los que estaban en bodas. ¿Ya? En el versículo 10 al final, que hizo un banquete de esta bebida, ¿no es cierto? Porque así solían hacer los jóvenes, no, sino los novios, o sea, los que estaban para casarse. Entonces, fíjense ustedes que él incluso, otro error, adopta una costumbre filistea. Esa no era una costumbre del pueblo, esa era una costumbre de allá, de coger un montón de gente e invitarles a tomar por 7 días, o sea, eso además salió caro. Si nos vemos. Vale, y tomó 30 compañeros, dice. Ahora, lo de las, lo de los, lo del enigma como tal, lo del acertijo como tal, es bien simpático porque es un juego de palabras. Y resulta que Sansón, entre sus atributos, es poeta. ¿Ya? Es poeta. Aquí le traducen del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura.
en realidad en hebreo es mucho más sencillo. Diría algo así como porque se hace un juego de palabras. Dice, del que come salió comida. Ya, del que come salió comida. Y del fuerte salió dulce. ¿Ok? Del que come salió comida y del fuerte, del poderoso, salió dulce. Ahora, esto con el enigma como tal, antes de ver esto de la insistencia de la mujer y todo lo demás, esto de la forma de hacerlo conlleva una cosa implícita que cuando ya le responden, los filisteos mismos no se dan cuenta que incluso tenía un trasfondo, porque el mensaje que quería darles también en su confianza, en su estar sobrado Sansón, es cuidado conmigo. ¿Me explico? O sea, él ganaba o ganaba de alguna manera. Porque por un lado, si es que no le adivinaban, él ganaba todo el montón de prendas de vestir, ¿no es cierto? Pero si como efectivamente no ganó, ¿no es cierto? Vamos a ver que también lo que estaba dándoles el mensaje es cuidado conmigo, como les decía. Porque fíjense en la forma en cómo ellos responden el acertijo. El acertijo no les dicen el león y la miel, sino que le responden en forma de pregunta. ¿Cómo le responden? Les responden con otro acertijo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es? Y dice, ¿qué es más dulce? ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué hay más fuerte que el león? Entonces, fíjense, en la forma en cómo ellos responden, incluso están cavando su propia tumba, por así decirlo. Porque pregunta, ¿quién fue más fuerte que el león? Sansón, pues. ¿Sí me explico? Entonces ellos no se dieron cuenta que aún en la respuesta estaba un mensaje subliminal de Sansón diciéndoles, cuidado, acabo de pelearme con un león y no fue rival para mí. Consecuencia de eso va y termina con estos 30 varones de allá y todo lo demás y les da la prenda, ¿no es cierto? Entonces fíjense ustedes que Sansón también es una persona, digamos, muy poético en ese sentido. Utiliza mucho la poesía a su favor, ¿ya? Y vamos a ver que más adelante también termina haciendo alguna, alguna, ¿cómo se dice? Alguna, alguna, algún verso, por así decirlo, ¿ya? Entonces fíjense, Sansón así. Y lo otro es que evidentemente Sansón tenía una debilidad con su mujer, con las mujeres. Ahora, dato curioso, al parecer aquí no se consumó el matrimonio. O sea, estaban en la fiesta y según se entiende, solamente se consumaba el matrimonio al final de la fiesta. ¿De acuerdo? Entonces, como este Sansón le responden el acertijo en el día 7 y al otro día él va y captura los vestidos, todo lo demás y les entrega, ahí nos dice que la mujer de Sansón, que digamos que él se regresa enojado y la mujer de Sansón fue dada a uno de los 30 con los que estaba ahí tomando. ¿No es cierto? Entonces él no consumó el matrimonio. Sin embargo, él pensó que sí se había casado y que esa era su mujer y que eventualmente iba a reclamarlo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hasta ahí. Ahora, aquí también, digamos, antes de pasar al otro, si ustedes se dan cuenta, una pregunta. ¿Cuál fue el primer juez? ¿Quién fue el primer juez? Otniel. Otoniel, ¿no es cierto? O Otoniel, como le llaman. Ahora, ¿encuentran algún parecido entre Otoniel y Sansón? Entre Otniel y Shimshon. ¿Qué opinan? Vamos a ponerle ahí. Ahí. Aquí estaría Otoniel y aquí Sansón, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Otoniel, ¿qué hizo? ¿Qué encuentran? Fíjense ustedes, Otoniel fue el primer juez, ¿no es cierto? Fue el primer juez, Sansón es el último, comenzando por ahí. Segundo, Otoniel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Otoniel? ¿Qué hizo Otoniel? ¿Quién se acuerda? ¿Qué más hizo Otoniel? ¿Quién se acuerda?
No recordamos. Si no, les cuento. Otoniel fue el primer Peleó juez por que fue. una mujer. Exactamente, también. Se ganó a su esposa, digamos. A la esposa, a Sí, la hija de Caleb, si no estoy mal, ¿cierto? sí. Sí, a la hija de Ajá. Caleb. Entonces, fíjense que hay un tema de la esposa, voy a ponerla ahí, ¿no es cierto? El tema de la esposa. Pero aquí es donde difiere, porque mientras la esposa de Otoniel le pide y le hace conquistar más tierra porque le pide el agua, ¿se acuerdan ustedes? Aquí esta le hace perder. Esta le hace perder los vestidos. Fíjense ustedes, entonces, hay entre Sansón y Otoniel que están en los polos del libro. Otoniel es el primer juez y Sansón es el último juez. El primero es un prototipo de lo bueno, de lo que está bien, de cómo debió haber sido juez, de cómo debería ser todo juez, mientras que Sansón es todo lo contrario. Y la Al punto esposa que de Otoniel era del pueblo, sí era del la pueblo. esposa, muy bien, la esposa de Otoniel era del pueblo, la otra no. Entonces, fíjense ustedes, la forma, si se quiere. Otoniel se gana de una manera legítima a su esposa, conquistando. Además, no va solo. ¿Me explico? Hay una comunicación fluida entre la esposa y él. Pídele a mi papá las aguas. Dame aguas. En cambio, aquí es un lloro y un clamor y no menos que. ¿Ya? Entonces, fíjense, comunicación, por así decirlo. La comunicación diferente. Entonces, fíjense que si nos detuviéramos un poco más a encontrar todas las semejanzas de cosas, vamos a darnos cuenta que es un espejo. O sea, digamos, Sansón es el espejo de Otoniel. ¿Por qué? Porque está todo al revés. Porque le representa al revés, ¿no es cierto? Así, entonces Sansón representa a Otoniel como un espejo, o sea, todo al revés, ¿cierto? El primero y el último, fíjense ustedes, ¿ya? Eso también un dato curioso con esto. Ahora, fíjense ustedes que ya en el capítulo 15 es un poco más fluida la cosa, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver las consecuencias de esto, y que Sansón de aquí se comienza a comportar de una manera mucho más irracional, por así decirlo, mucho más vengativa. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, hasta ahí este tema del capítulo 15 14, perdón, de jueces. ¿Sí? Entonces hemos visto Sansón siendo un prototipo del pueblo, haciendo todo lo que no debería haber hecho, pecando con su propio voto de naciriato, buscando una mujer extranjera, que fue la causa de lo que generó todo el libro de jueces, o sea, una cosa como que súper, si ustedes se dan cuenta, antes de darle paso a Natita, un resumen de todo lo que engloba el libro de jueces, está resumido en la historia de Sansón. ¿Sí? Natita. Josecito, cuando tú mencionabas y la Noita también mencionaba que Sansón era como el prototipo del pueblo, venía a mi memoria que en cambio Oseas era como el prototipo de Dios. Es diferente porque en la visión, porque Oseas, el Señor le da una visión de que él hace ahí como de prototipo de Dios, va y rescata al pueblo que se prostituyó y demás. Y en cambio Sansón era como la naturaleza del pueblo, que recurre al Señor cuando se encuentra en problemas y se olvida prontamente de él. O sea, eso nada más. Tal cual. Perfecto. Así es. Entonces, fíjense, Sansón es digamos, no, es una proyección del pueblo, si se quiere decir. Es todo lo que el pueblo hacía, digamos. O sea, y en la historia de una persona se extrapola lo que pasaba en la sociedad en general. O sea, mala familia, o sea, una cuestión familiar un poco complicada, eh, mala comunicación, no había estorbo de los papás, los hijos andaban sueltos, al punto que se casaban con quien querían, no les importaban las normas que ellos mismos les regían, o sea, todo, ¿no? Sin embargo, en medio de todo eso, Dios sigue actuando. Eso, lo he dicho de otra manera, eso no obsta, no quita que Dios obra, ¿ya? Y lo que aprendemos acá es lo que leíamos en Corintios, en 2 Corintios 12, ¿no es cierto? Que es esto de que Dios se muestra fuerte en nuestra debilidad, pues es eso precisamente. Que cuando pecamos o cuando tenemos la ocasión de pecar o incluso cuando pecamos, Dios es poderoso para ahí demostrarnos poder. Ahí es cuando se fortalece, cuando Él se muestra fuerte. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, entonces a Sansón le quitan la esposa y le dan a otro de sus amigos, ¿no es cierto? Dice en el 15, lo voy a leer yo, ¿de acuerdo? Dice, aconteció después que de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, y aquí es lo que les decía, fíjense, este dato pudo haberse omitido,
pero es importante que lo pongan porque más adelante nos va a decir que hay una quema. Entonces dice, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Ahora, esta frase debemos saber una cosa. En la Biblia no hay un verbo como para tener relaciones íntimas, pero la forma gramatical en la que se queda explicitado esto es esto, como dice aquí, entraré a mi mujer. ¿Sí? Entonces aquí una vez más lo que vemos es que Sansón tenía una concupiscencia hacia ese lado sexual, muy fuerte. O sea, él de la nada, digamos así, pasa un tiempo y de nuevo otra vez se despierta, digamos así, y dice, deseo entrar a mi mujer en el aposento. O sea, más explícito no puede estar. ¿De acuerdo? Dice, pero el padre no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero, pero su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hicieren. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó antorchas, ¿cierto? Antorchas, y juntó cola con cola y puso una antorcha entre las dos colas, entre cada dos colas. Después, encendiendo las antorchas, soltó las zorras de los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas de en pie, viñas y olivares. Fíjense ustedes. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y le quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así han hecho, juro que me vengaré de usted. ¿Ya? Y después desistiré y después quedaré en paz. Y los hirió cadera y muslo, o sea, los hirió con todo, con una gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? ¿Por qué han subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú lo que los filisteos, no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos bajado para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó al Señor y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y volvió su rúa, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Ennacoré, el cual está en Lehi hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora, fíjense ustedes, esta es una historia que continúa la anterior. ¿Qué vemos acá? Una vez más Sansón siendo impulsivo hasta más no poder. Que quiero entrar a mi mujer, no le dejan. Ah, pues ahora me vengo. No, me vengo y les quemo las cosechas. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, esto como dato interesante, como les decía, es importante notar que esta historia está súper bien construida al punto que nos dicen el tiempo en el que estaban y por qué es que se produce ese tipo de quema, por ejemplo, ese tipo de incendio que ocasiona Sansón. Y eso da mucho para saber que la historia fue construida así a propósito. O sea, que hay una obra editorial detrás, digamos. O sea, que no solamente fue una historia que alguien quiso así, sino que hubo digamos, producción detrás, digamos. ¿Sí? Eso. Ahora, es interesante como aquí, independientemente de lo que en la práctica pasó, porque no fue la mujer de Sansón, o sea, nunca se casaron, nunca consumaron, él sí la considera su mujer y el redactor, o sea, la historia nos presenta como la mujer de Sansón. O sea, de alguna manera entiende que a pesar de que no se haya consumado ahí, digamos, tenía su derecho o su expectativa legítima respecto de esa mujer.
Así que, digamos, de alguna manera la historia mismo nos avala lo que hizo, digamos, nos avala el derecho, por así decirlo, de Sansón, no cómo ejecutó su venganza, ¿ya? Porque Sansón peca, digamos, en ser muy impulsivo, en cazar zorras y en causar un daño, pero más allá del que le habían causado a él, o sea, un daño, digamos, desproporcional. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, quemar las cosechas es una cosa, pero se ve que se hizo un incendio muy fuerte y el daño fue muy permanente, porque lo que él quema no es solo las cosechas que digamos son temporales, ¿cierto? Que de pronto, bueno, crecen en unos cuantos meses, pero es una cosecha temporal, sino que además, fíjense ustedes que termina quemando viñas y olivares. Y los olivos para que crezcan son años que crecen, y las viñas también crecen no tan rápido como el trigo, como otras plantas, digamos, de ciclo corto. Entonces, el daño que él causó fue mucho más que el que le hicieron. O sea, fue una venganza, primero, ilegítima, porque él no tenía la autoridad para cobrar, digamos, venganza en sus propias manos, ¿cierto? Y segundo, desproporcional, súper desproporcional. Tercero, digamos, o sí, bueno, siguiente, ¿no es cierto? Se ve que aquí la gente tenía esta práctica. ¿Se acuerdan ustedes que en su momento, cuando veíamos lo de Jefté, vinieron los de José, los de Efraín, a decirles que por qué no le invitaron a la guerra y que le iban a quemar? ¿Se acuerdan? De aquí y del capítulo pasado es que sacábamos que esto era una práctica aprendida. Los filisteos eran los que tenían entre sus prácticas el quemar a la gente cuando algo no les parecía. Y aquí le terminan haciendo eso. Se atribuyen la cuestión no digamos, contra Sansón, que es el que les causó. O sea, de alguna manera ellos justifican también eso, ¿no es cierto? Eh, Sino que se pegan contra el suegro, digamos, y la esposa y los queman. Después de eso, ¿no es cierto? Eh, Él también va y les mata y hace una gran matanza ahí. Respuesta de eso, entonces fíjense que es una cadena de errores y de errores y de errores. Todo desencadenado, ¿por qué? Por su deseo, por su apetito, por así decirlo. ¿De acuerdo? Después, suben y se da este encuentro, digamos, como una especie de intercambio que se da entre los de Judá y los filisteos. ¿De acuerdo? El hecho de que el hecho de que los de Judá vengan y le digan, oye, Sansón, por favor, entrégate, no te vamos a matar, pero entrégate, no ves que nos están dominando. Esto es por una cosa. Acordémonos que históricamente los filisteos eran los que tenían el monopolio del hierro en la región. Entonces, enfrentarse contra los filisteos era enfrentarse contra un ejército sumamente más armado, con herramientas, con tecnología superior a la que los otros tenían. De tal manera que se estaban enfrentando a la potencia, digamos, del lugar. Es como nosotros enfrentarnos a Brasil, por así decirlo, ¿ya? A un país que tiene mucho desarrollo tecnológico más. O sea, nosotros tendremos tanquetas, cosas por el estilo, pero ellos ya tienen misiles. ¿Me explico? Submarinos, alguna cosa así mucho más avanzada. Nosotros no. Tenemos, pero no a ese grado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que vienen aquí Judá y le dicen, oye, entrégate, porque si no está aquí, vamos a salir perjudicados muy, muy, muy mal. Sansón les pide solamente que no les maten, así que Sansón primero aquí, después de todo, resulta que se ve con miedo. Nótese que para esto de las zorras y para la matanza que lo que hace aquí, el Espíritu de Dios no estuvo ahí. Eso fue actuando él, él por su propia cuenta. ¿De acuerdo? Ahora, le van a rescatar, le van a ver, le traen de la peña, o sea, de una cueva, digamos, de una peña, una roca por ahí, habitando, le traen y le atan con dos cuerdas nuevas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que sea con dos cuerdas nuevas? Perdón, no significa otra cosa, sino que eran cuerdas que no había posibilidad de que se zafen, de que se rompan, porque cuerdas usadas, cuerdas viejas, tendían a ser más débiles. Unas cuerdas nuevas había menos probabilidad de que escape. Y por lo que se ve, le llevan atado y esposado, por así decirlo. Pues le atan con dos cuerdas, una para las manos, otra para el cuerpo, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces le llevan amarrado. Ahora imagínense en ese, ese episodio, ¿no es cierto? De Sansón caminando y todo un ejército atrás para más de un hombre. ¿Ya? Ahora, resulta que después cuando le encuentran, el espíritu, ahí sí dice en el 14, ¿no? El espíritu del Señor viene sobre él y desata las cuerdas, y aquí otra cosa más, vuelve a tomar una quijada de burro fresco. O sea, tú vuelve a tomar otro cadáver de otro animal que no era tamé, y con eso se defiende. Y aquí la maravilla está en esto. Los filisteos no salieron pues con palos y piedra. Saldrían, como ellos son los especialistas en el hierro, salieron seguramente con todas sus herramientas de hierro.
Ahora, no sé ustedes, pero entre un espadazo y una quijada de burro, ¿no es cierto? No es que sea proporcional. Y además, eran un montón de gente, acá dice que mató 1000, ¿no es cierto? 1000 contra uno, o sea, es como que, no sé, como para hacer el símil acá, es como que aquí se enfrenten 100 con pistolas y alguien con un palo de escoba les termine ganando, alguna cosa así. Entonces, fíjense ustedes que ahí está la maravilla precisamente, en la obra del Señor, en que permitió que alguien con una quijada de burro venza a 1000, que seguramente no eran 1000, o posiblemente sí, no lo sé, pero digamos un montón más de gente, proporcionalmente mucho más, y además mucho más armados, venza con algo que en teoría no era un arma de defensa. Fue una quijada de burro, encontró lo que, o sea, agarró lo que encontró, lo que buenamente pudo. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo vemos. Ahora, aquí fíjense que se desata, digamos, otra vez, este ánimo, digamos, poeta de Sansón, que dice, ¿no es cierto? Con quijada de un asno, un montón, dos montones. Aquí es bien interesante porque hace un juego de palabras, además, Sansón. Sansón le gusta hacer juegos de palabras. Fíjense, en hebreo se diría así, Beleji a Hamor, Hamor a Hamorayim. Eso dice así. ¿Ya? Beleji y Leji le suena, es el lugar como se llamó ahí. Leji es la quijada. De Beleji a Hamor, Hamor es el asno, burro, ¿no es cierto? Dice Hamor a Hamorayim. Eso se puede entender de dos maneras. Diría, con la quijada de un burro, les hice cual burros a ellos. Así quiere decir. Pero también la palabra jamor tiene un equivalente, o sea, es ambigua, y también puede significar montón. Por eso dice, le hizo un montón y montones. Un montón y dos montones. Pero otras traducciones prefieren decir como que les hizo un burro, o sea, les aburrió. les, les dejó cual burros, que decir, o sea, como el burro que él encontró muerto. O sea, como la quijada del burro, él les causó lo mismo, lo del burro. Entonces es un juego de palabras, ya les digo. Dice, Bilegia, jamor, 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 a jamoray. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Así es lo que dicen. Con una quijada de un burro, les dice cuál burro de ellos mismos. Básicamente eso. Sin embargo, dice, ¿no? Y llamó ese lugar Ramat Lehi. Ramat es una elevación, una colina, si se quiere, un collado. Entonces, eso se llama collado de la quijada. ¿Ya? Ramat Lehi, collado de la quijada. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense aquí que aquí hay un pasaje muy bonito, muy especial, que después de que Sansón se ve rendido, que acaba de ejecutar una proeza, digamos, vencer a 1000, no se ve, no suena fácil. Es decir, menos con un arma impropia, ¿no es cierto? Con un arma que no era la propia para ello. Resulta que se ve humano. O sea, no es del Sansón que venció un león, no es del Sansón que venció a 30, que venció un montón, tal, que acaba de vencer a 1000. No es de ese Sansón, sino se ve al Sansón humano, al Sansón sin Dios. O sea, se le ve al Sansón en su calidad de lo que es. Y él dice, por eso se ve en su calidad y es una especie muy bonita, digamos, sin perjuicio de lo que va a pasar después con Dalila, pero se ve un Sansón, o sea, despojado, o sea, sin nada. Dice, y por eso, fíjense, es la primera vez que Sansón se dirige al Señor. La segunda va a ser cuando muere. Fíjense ustedes que incluso entre este pasaje, toda esta historia que leemos hoy y la que vamos a leer Dios mediante la siguiente semana, hay el paralelo. Porque igual tiene que ver la intervención de una mujer que le clama, que le llora, le descubre, en consecuencia de eso pierde, y después, en el caso de Sansón, el último va a terminar muriendo. Y al final, él se comunica con Dios. Y Dios le salva de algo. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí se ve una vez más incluso la actitud del pueblo. Que ya en lo último termina de darse todo y ahí se da cuenta que sin Dios no puede hacer nada. ¿De acuerdo? Fíjense, entonces dice, acabando de hablar, arrojó de allí la mano, de su mano la quijada, dice, ¿no es cierto? En el 18, teniendo gran sed, clamó al Señor. Fíjense. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu pueblo. Yo moriré ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y volvió su rúa. Estaba exhausto. Estaba exhausto. Volvió, se reanimó. Dice, y por eso llamó el nombre de aquel lugar Enacore. Ahora, aquí le ponen Enacore, ¿no es cierto? Enacore se le viene.
en español. Pero en hebreo se dice Ein HaKore, que significa el ojo, o sea, el ojo de agua, ¿cierto? El ojo del que clama. Eso significa, el ojo del que clama. Ayin, Ein, ojo, HaKore, del que clama. Pues fíjense ustedes que es algo, ya les digo, muy bonito, que representa también al pueblo, cuando después de todo se dan cuenta de que sin Dios no pueden hacer nada. Y lo bonito de aquí es que aquí dice que después de este episodio parece que Sansón cambia, porque dice que entonces Sansón juzgó 20 años a Israel. Entonces fíjense, después de este episodio que se ve vencido, que se ve ya sin fuerzas, que se ve humano, que se ve en su peor condición, regresa los ojos del Señor al cielo, digamos así, se ve en la necesidad de clamar al Señor, el Señor le responde y entonces Sansón juzga al pueblo 20 años. Fíjense ustedes, 20 años. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que Sansón, una vez más, es de la historia del pueblo, ¿cierto? Ahora, también hay otro contraste, y es con un personaje o con algunos que aparecen aquí. Es con algunos que aparecen aquí, que aparecen en esta historia, y es la tribu de Judá. Si ustedes se acuerdan, el libro de Jueces comienza precisamente con el llamado a la guerra, a conquistar la tierra, ¿se acuerdan? Ese recuento que hace. ¿Y cuál es la primera tribu que sale a ese combate, a conquistar? Judá. Judá. Y resulta que aquí Judá, de lo que era en su momento, la que primero toma las armas y sale y todo lo demás, aquí resulta ser el más miedoso. Vienen los filisteos y dije, Sansón, ríndete, por favor. Fíjense ustedes que este paralelo, una vez más, la historia de Sansón, se junta, digamos, o tiene un paralelo de antónimo con el inicio del libro. Entonces, el inicio del libro, con el primer juez y todo lo que pasaba, era un símil, digamos, era lo que debía haber pasado. Sin embargo, cuando llegamos a Sansón, se da cuenta que en lo que terminó siendo ahí en la práctica es todo lo que no debía hacer. O sea, hicieron todo lo contrario. Que no se casen con mujeres de extranjeras, se casaron con mujeres extranjeras. Que no adoren otros dioses, tal cosa. Que clamen al Señor, no clamaban. Y si clamaban, otra vez volvían. Nos damos cuenta. Entonces, esa es la historia de Jueces y es la historia de Sansón. Lo bonito, digamos, o lo esperanzador, hasta aquí como vamos viendo, como veremos, es que Sansón aún y el pueblo tal, al final de todo, pues reconocen, y eso es lo bonito, ¿no? Que al final de sus días, incluso al último, que en este caso corresponde, digamos, con el último de sus días, el Señor les responde y tienen una comunión con Dios y pues logran algo interesante, digamos. Logran algo como, vuelven a lo que deberían haber sido siempre. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? Eso. Y algo más me está olvidando. Igual, con una otra semejanza, digamos, otro paralelo, con el inicio del pueblo, con el inicio del libro, es que al inicio se llama a las armas, digamos, y se pide ayuda a la gente. Se pide ayuda a la gente. Aquí Sansón tiene otro problema y es que no tiene conciencia de pueblo. O sea, es él contra los filisteos. O sea, es su problema contra los filisteos. Jamás les dice a los de Judá, verán, hagamos una estrategia, Dios me va a ayudar, alguna cosa. O sea, no hace la de Jefté, no hace la de Gedeón, de llamar gente, alguna cosa. Él no tiene conciencia de pueblo. Él es contra mí. O sea, yo voy y yo les hago, yo solito. ¿Ya? Entonces aquí lo que hace el pueblo, además de timorato y todo lo demás, va y en lugar de decir, oye, aquí estamos 3,000, al parecer ellos eran menos, tenían miedo. En todo caso, no hay esa comunicación tampoco, no hay esa conciencia de pueblo para decir, oye, el Señor te está usando, libéranos de alguna cosa, o sea, defiende, te ayudamos. O Sansón decir, júntense a mí, yo les guío, alguna cosa. Nada. Queda sonando, queda, como se dice, ¿no? Brilla por su ausencia el tema de la conciencia de pueblo, que también es, como les digo, otro contraste con el inicio del libro. Al inicio del libro, la gente voluntariosa, yo salgo, apóyame, tal, se juntan. Aquí en cambio Sansón solito por su cuenta y los de Judá también con miedo. O sea, todo lo contrario a como comenzó. ¿Sí? Entonces fíjense, de eso va la historia de Sansón, que me parece muy, muy interesante por todo eso. ¿Ya? Y si quieren al final de lo que veamos, pues ahí les comparto un montón de materiales que Dios me permitió estar revisando, que son algunos, lastimosamente están en inglés, les estoy intentando traducir para compartirles, digamos, y que cada uno de ustedes también pueda tener toda la información con
con facilidad, digamos, si quisieran igual profundizar. Hay algunas cosas que igual se me pasan, digamos, eh, y que de pronto no las digo porque ya les digo, se me pasan, o de pronto a veces leo muy de noche y ya no me acuerdo, pero eso básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si quedamos hasta ahí por hoy en cuanto a la historia de Sansón? ¿Sí? Nos quedamos ya de aquí para el final, que es precisamente la historia ya de Sansón y Dalila. Seguramente alcancemos un poco más, porque ya estamos casi al final del libro de Jueces y de aquí ya básicamente el último capítulo, la última parte es como que un solo episodio, también un solo evento. ¿Sí? Entonces de pronto podemos leer el 16 y 17, o 18 si es que alcanzamos. Pero 10 mediante la siguiente semana, eso sí, terminaríamos la historia de Sansón. ¿De acuerdo? Tal vez tenemos alguna pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta, amigo. Amigo. Sí. Tú nos mencionaste que un mandamiento es que como padres debemos estorbar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿En dónde podemos encontrar ese mandamiento? Ahora te digo, si le buscas con estorbar, creo que le encontramos. Déjame ver. Si no me equivoco, estoy en Proverbios. Si no me equivoco. Está en Samuel también. Primera de Samuel me están auxiliando aquí. Sí. Ajá. Sí. ¿Sí? En que David no había estorbado a su hijo y por eso se comportó de la forma como se comportó. Exactamente, sí. Pero también hay un proverbio, si no me equivoco. Si no me equivoco, permítanme ver. Sí, primera de Samuel 3:13. Sí, primera de Samuel 3:13. Creo que es ese. Sí, primera de Samuel 3:13. Primero de Samuel 3:13. Ahí está lo de cómo. Si no estoy mal, también había un proverbio por ahí, pero ya lo busco y te paso. ¿Sí? El asunto es eso. Ahora, lo de estorbar suena raro, pero el asunto es ser precisamente como un freno, un cerco de seguridad, un cerco de protección. En eso, pero eso, digamos, es exacto, como un cerco, no eléctrico, como un cerco de protección, una valla, si se quiere, en el sentido de que, bueno, incluso puede ser tomado como un cerco de protección, en el sentido de que incluso si se quiere saltar eso, se sepa que le duele y se tenga un toque, digamos, un correntazo. ¿Ya? O si, por poner otro ejemplo, puede ser un cerco de espinos en el sentido metafórico, ¿no? En el sentido de que cuando vaya y quiera pasar, se vaya tocando y ahí reaccione, o sea, se tenga un tas, digamos, que le haga reaccionar y, ay, me estoy saliendo. Sí, en ese sentido, también en eso se constituyen los padres. Y no se diga también que el esposo con la esposa con el esposo, o sea, son eso, y el Señor con nosotros. También se constituye en ese estorbo, en esa valla protectora. Sí, eso, Dieguito. Gracias, amigo. Con gusto, Gracias a todos. seguro. Qué gusto. Entonces, si tenemos alguna otra pregunta y si no, podemos ir terminando por hoy. ¿No? Ok.